pues entonces vamos a ir adelante, vamos a orar y vamos a ir al capítulo que nos toca hoy, ¿vale? Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por este tiempo de nuevo con mis hermanos para poder leer y estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables hoy. Siempre necesitamos oír tu voz, que hables a nuestro corazón, que nos des luz también a través de tu Espíritu, que fue aquel que inspiró las Escrituras y que ahora nos pueda Él iluminar para entenderlas. Por eso pedimos tu bendición para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a compartir la pantalla. A veces voy preguntando y parece ser que esos PowerPoints que estamos preparando lo hacen mucho más inteligible. Es decir, que se pueden entender mejor los capítulos, ¿no? Entonces, por eso siempre ponemos un PowerPoint. Vamos a compartir ahí entonces. Y ya lo vamos a preparar para grabar todo. Muy bien, pues estamos ahí entonces. Hemos visto el capítulo 18 el martes pasado y hemos estado hablando acerca de ese sistema religioso que el anticristo estaba preparando. Pero vimos ya cómo se vino abajo. En el capítulo 17 vimos la Babilonia religiosa y en el capítulo 18 vimos esa Babilonia comercial. Si os acordáis, hemos estado viendo de cómo todo ese sistema económico, los comerciantes, todo lo que eran las materias primas, todo lo que tenía que ver con la joyería, con las cosas de lujo, si os acordáis, pues todo eso se vino abajo porque Dios lo destruyó. Entonces todo lo que es Babilonia, tanto en lo religioso como en lo económico, se había venido abajo porque Dios así lo había decidido. Y lo que vamos a ver hoy, pues tiene que ver ya con algunas buenas noticias, porque hasta ahora parece que todo es triste, lamentable, porque así es el mundo cuando lo dejamos en manos del diablo. Todo lo malo, lo malvado, lo inmoral, todo sucede cuando el príncipe de este mundo gobierna. Pero como vamos a ver hoy, ya muy, muy cerquita de la segunda venida de Cristo, entonces vamos a ver ya cómo se acerca un reino de justicia y de paz. Entonces vamos a seguir viendo ahí este lienzo y nos vamos a imaginar hoy a Juan usando otro producto para la pintura. En este caso es un diluyente. Es parecido al del martes pasado, que se llamaba trementina, pero este es un diluyente para diluir la pintura y hacerla un poquito más clarita, ¿sí? O más líquida. Entonces ahí ya está usando las últimas cosas para ir terminando este cuadro, Juan. Y lo que vamos a ver hoy en el capítulo 19 parece un título de las crónicas de Narnia. En vez de la bruja, el león y el armario, pues hoy vamos a ver la adoración, la boda y el jinete. Porque en este capítulo encontramos tres partes que se diferencian, aunque todas nos van a hablar acerca de esa inminente segunda venida de Cristo. Vamos a comenzar en el versículo 1. Dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Y por qué este aleluya? Porque por fin ya se acerca el momento en el que Jesús va a terminar con toda la maldad. Hemos visto cómo ya caía el sistema religioso y político y económico de Babilonia, y ahora con este aleluya, que sabéis que significa alabad al Señor, vamos a encontrar cómo la salvación, la honra, la gloria y el poder pertenecen solamente a Dios. Y de hecho, como decía Martín Lutero, el cristiano debe de ser una doxología viva. No solamente cuando las cosas van bien, como ahora en Apocalipsis, cuando vemos ya el triunfo de Dios sobre el mal, sino que en cada momento de nuestras vidas, nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, debería estar siempre adorando a Dios. Así como lo hizo Job en aquel momento tan difícil cuando le fue quitada su familia y sus posesiones. Y él dijo,
bendito sea el Señor o alabado sea el Señor, porque Él dio y Él quitó. Y hay momentos en nuestras vidas en los cuales tenemos muchas ganas de alabar al Señor porque estamos felices y agradecidos por lo que Dios permite en nuestras vidas. Pero hay otros momentos en los cuales realmente no tenemos ganas de alabar al Señor. Y cuando lo hacemos es, lo que dice el salmista, como un sacrificio de alabanza. Porque alabamos al Señor a pesar de no entender lo que está pasando. Así que ahí en el cielo encontramos a todas las personas, los ángeles, diciendo aleluya. ¿Por qué? Y dice el versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Os acordáis que veíamos ahí a Babilonia simbolizada como si fuera una mujer ramera, que había hecho que muchos comerciantes y muchos religiosos se uniesen a ella para sacar beneficios, tanto religiosos como económicos. Pero ahora por fin ese sistema del anticristo que estaba oprimiendo a este mundo, aunque al principio todo parecía que era maravilloso, porque os acordáis que con el comienzo de la tribulación, o esos 7 años de paz, esos 3 primeros años y medio, encontramos al anticristo haciendo un pacto, pero luego lo va a romper. Y todo lo que parecía promesas, como lo que pasa con los políticos, ¿no? Cuando necesitan votos y se presentan a las elecciones, parece que sus promesas son maravillosas. Luego no hacen lo que cumplen, lo que han dicho. Pero aquí sucede algo parecido. Aquello que el anticristo había prometido se rompe y todavía más, él se autoproclama Dios y quiere que se le adore. Y toda esa maldad y toda esa corrupción, como habíamos visto en los capítulos previos, nos encontramos con que ahora por fin Dios lo va a juzgar. Ha juzgado a la gran ramera, es decir, a ese sistema mundano, apartado de Dios y que aún por encima estaba masacrando y terminando con la vida de los hijos de Dios. Hay una frase de Jane Paon que dice: la justicia de Dios es siempre social. Y es una frase un poco filosófica, ¿no? Pero realmente si uno lo piensa, la justicia muchas veces tiene que ver con las relaciones. Generalmente cuando hay problemas o cuando hay un juicio o cuando alguien se presenta en un lugar donde va a ser juzgado, es porque ha habido un problema entre personas. Y muchos de los problemas que tenemos los seres humanos son entre nosotros. No es algo abstracto de una injusticia que está por ahí volando, sino que son problemas de unos con otros, de la maldad del corazón humano, de mentiras, de engaños, de envidia, de robos, de violaciones, de asesinatos, y todas estas cosas que han formado parte desde Caín hasta el final de los tiempos van a ser juzgadas. Por eso la justicia de Dios tiene que ver con eso, tiene que ver con lo social. El otro día leí una frase también en cuanto a la Iglesia. Muchos de los problemas que tenemos en la Iglesia no tienen tanto que ver con la Biblia, sino con las relaciones. Y yo me quedé pensando en eso, porque muy pocas veces se divide una iglesia por culpa de la doctrina, o por culpa de la sana doctrina, o por culpa de que uno piensa así y el otro piensa así. El gran problema son las relaciones, los problemas interpersonales, las envidias, el querer buscar posiciones de liderazgo, el querer autopromoverse, el tener envidia de otros. Todo eso lleva a que a veces los grandes problemas que tenemos nosotros entre los hermanos y las hermanas son por nuestro propio corazón, ¿no? Por vivir en un mundo caído y por no tener un corazón guiado por el Espíritu de Dios. Pero es verdad que cuando hablamos de este mundo, están muchas personas hoy pidiendo justicia y hay personas luchando para tener una vida justa. Estos días estamos viendo, por ejemplo, cómo tenemos todo este problema ahí en Ceuta,
en Marruecos, donde tantas personas vienen nadando, y España no está permitiendo la entrada de estas personas. ¿Esas personas están haciendo algo malo? Bueno, en un sentido están buscando una vida mejor, pero claro, hay una serie de leyes que les impiden venir aquí. Y entonces este mundo, si vas viendo cada uno de los países, te vas a encontrar que en mayor o menor medida todos los países están luchando, o contra malos gobernantes, o contra el hambre, o contra problemas económicos, o contra problemas de tantas variados índoles. Entonces, este mundo es un mundo caído, un mundo injusto, un mundo triste, porque está gobernado por el diablo. Entonces, cuando llegue Cristo para gobernar, por fin será un mundo ideal, como el que siempre un ser humano ha soñado. Dice el versículo 3, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella, es decir, de la ciudad, de esta Babilonia, sube por los siglos de los siglos. Lo que está diciendo es que por fin se terminó ese sistema mundano, ese sistema que estaba basado en el pecado, en la corrupción, en la maldad. Y eso es lo que sucede con cada reino de este mundo. Puedes ver el reino babilónico o medo-persa o el imperio griego o el romano o aún este del anticristo, que va a aparecer el no va más. Y sin embargo, esos reinos al final se terminan, se destruyen y humean para siempre. Nunca jamás el anticristo, ni el falso profeta, ni el diablo van a tener el control sobre este mundo, porque se va a terminar. Como dice Isaías 34:10, mirad, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Y es triste porque lo bonito de una ciudad es esa construcción, las familias, todo lo que se invierte ahí, pero todo lo que se construye, como hemos visto, desde la Torre de Babel, que sigue ese espíritu humano, materialista, corrupto, de querer dejar a Dios a un lado, son ciudades que acaban cayendo y que no van adelante. Luego viene el versículo 4 y dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. ¿Os acordáis ya de que estos 24 ancianos estaban nombrados en los primeros capítulos de Apocalipsis y ya veíamos que ellos representan a la Iglesia? Y también encontramos ahí esos 4 seres vivientes, que es como si simbolizaran a todos los animales, porque es muy importante y curioso cómo Dios ama a los animales también. Si vas al libro de Jonás, creo que alguna vez lo he dicho, que dice ahí, Dios le dice a Jonás al final del libro, al final del capítulo 4, cómo Dios no iba a tener compasión de tantas personas y tantos animales. Y así creo que termina el libro de Jonás. Y siempre Dios también, aún en su propio carácter, usa características animales para incluírselas a sí mismo. Dice, por ejemplo, que él es como una gallina que extiende sus alas para cubrir a los polluelos. Como dice Jesús, ay de ti, Jerusalén, cuántas veces quise, y habla de que es como una gallina, y habla de que es como un águila, y hay diferentes características animales que Dios usa también, porque para Dios los animales también son importantes. Y de hecho, si va a haber nuevos cielos y nueva tierra, ¿quién dice que no va a haber animales en esa nueva tierra? No lo sabemos. Pero es importante todas estas cosas. Todo lo que Dios crea, lo crea con un propósito, sea un ser humano o sea un animal, o sea una planta. Cualquier ser vivo para Dios es importante porque Él es el creador. Ahora, te pongo una frase aquí, después de estar leyendo en cuanto a la adoración. No es lo mismo postrarse conscientemente que caer inconscientemente. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a veces
hay ciertas iglesias evangélicas o de otras religiones o de otras denominaciones que cada vez se ve más esto de que uno se cae, pierde el control de sí mismo y resulta que eso viene del Espíritu de Dios que está haciendo una obra. Pues no, señor, porque no encuentras en la Biblia a ninguna persona adorando a Dios que pierda el control de su conciencia. Cuando yo digo me caí al suelo porque sentí que el Señor estaba haciendo algo, olvídate, esto no es algo bíblico. Entonces, para mí es muy importante, a la luz de la Biblia, el tema de la adoración. Yo puedo caer postrado de rodillas. Yo puedo conscientemente caer al suelo, postrarme, adorar a Dios porque siento mis culpas, porque siento mis pecados o porque realmente me supera esa grandeza de Dios. Pero cuando pierdo el control y cuando se ve como hay por ahí iglesias donde las personas se caen al suelo, empiezan a hacer ruidos de animales, empiezan a decir tonterías, queridos hermanos, para mí eso no es adoración. Porque Dios es un Dios de orden y no un Dios de confusión. Y porque la adoración a Dios tiene que ser algo consciente. Dios no quiere que nosotros perdamos el control de nuestros cuerpos. Por eso es tan importante, y esto ya sería otro tema para hablar. Pero lo digo justamente porque estamos viendo aquí, como veíamos en este versículo, que se postran y adoran. Y nosotros debemos hacer lo mismo. No hay ninguna forma en la Biblia en la que nos diga cómo debemos adorar. Puedes estar en el suelo tumbado, de rodillas, postrado, sentado, con las manos levantadas, pero siempre conscientemente y adorando a Dios por lo que es y por lo que somos nosotros. Es simplemente para decir esto, ¿no? Lo que yo interpreto a la luz de la Biblia, que tiene que ser una adoración guiada por el Espíritu Santo y basada en la palabra de Dios. Luego viene el versículo 5 y dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y aquí nos dice que cualquier persona puede adorar a Dios. No tienen que ser pastores o ancianos o líderes de las iglesias. Dice ahí pequeños o grandes, todos sus siervos. Y no importa qué función realizas en la iglesia, todos podemos alabar al Señor. Y aunque aquí alrededor pongo toda una serie de instrumentos musicales o cosas que tienen que ver con la música, la alabanza a Dios no es necesariamente algo que tiene que ver con la música. La música es muy importante, pero puedes alabar y adorar a Dios sin música, porque todo lo que hacéis, sea como dice el versículo, todo lo que hacéis, hacedlo para la gloria de Dios. No importa si hay música, si no hay música, si estoy en la iglesia, si estoy en casa o si estoy en mi trabajo. Yo puedo adorar a Dios desde mi corazón. Pero qué importante es la música, ¿verdad? Porque nos ayuda. Y por eso dice ahí que del trono salía una voz que decía eso. El mandamiento que más aparece en la Biblia es alabad a Dios, que es aleluya, es lo que significa. Halel es alabar en hebreo y ya es el diminutivo de Yahweh, que es Dios, o como diríamos Jehová. Entonces, aleluya es alabad a Jehová, alabad al Señor. Y se repite muchísimo en la Biblia, como un mandamiento, no tanto porque Dios quiere la adoración de una forma egoísta, sino porque los seres humanos necesitamos adorar a Dios y necesitamos alabar a Dios, cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Viene el versículo 6 ahora. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, otra vez, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y está aquí dando la entrada o la introducción a lo que va a ser ese reinado de Cristo que va a venir por 1000 años a esta tierra. Y eso es por fin el aleluya. Ahora no podemos decir que Cristo reina en este mundo. Cristo ahora reina
en el cielo a la diestra del Padre, reina en el corazón de todos sus hijos, en la Iglesia, pero físicamente todavía no reina. Pero aquí ya nos está introduciendo y presentando ese momento en el cual va a bajar para destruir a las naciones malvadas y reinar en este mundo. Jesús es el único digno de reinar. Estábamos viendo en los capítulos precedentes cómo el anticristo quería reinar, el diablo quería reinar, el falso profeta querían reinar, los gobernantes de este mundo quieren reinar, pero todos sus reinos se vienen abajo, porque el único digno de adoración, el único que es realmente justo y manso de corazón para reinar, es Cristo. Todo ser humano o todo ser angélico que no pone a Dios en primer lugar en su vida no puede reinar de una forma pacífica o de una forma justa. Solamente Dios es el único que puede reinar, porque Él es el único que es el creador. Y los demás somos todos criaturas que necesitamos dependencia de Él. No estamos hechos nosotros para reinar por encima de nadie. Estamos hechos para reinar con Cristo, como lo vamos a hacer, pero a su lado, no por encima de Él. Y esto es algo que hemos estado viendo, cómo el anticristo ha querido reinar y ha querido la gloria para Él, pero todo eso se le está terminando. Ahora mira qué foto encontré aquí. Dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¡Ay, me encanta esta foto! Es verdad que Jesús no es un animalito, pero sabes que en el Apocalipsis, literalmente en el griego, cuando se habla de Cristo como Cordero, se dice corderito. Se dice corderito. Y veo aquí una novia que está abrazando un corderito y es como algo tan tierno, ¿no? Es verdad que ahora no vamos a ver a Jesús como un cordero en el cielo, en el sentido de que Él, como vino en su primera venida, como un cordero inocente, sin mancha, para dar su vida por nosotros. Porque Juan vio, cuando le dijeron del cordero, vio un león. Y es que ahora Jesús va a venir para luchar como un león y para destruir a sus enemigos. Pero también Apocalipsis nos presenta ese cordero como inmolado. Entonces, ahora vienen unas bodas muy especiales que se llaman las bodas del Cordero, las bodas de Cristo. Y dice ahí que su esposa se ha preparado. Y a lo largo de la Biblia encontramos muchos versículos que hablan de esto. También se habla de Israel como una esposa de Dios. Pero a Israel se le dio una oportunidad de serlo y no quiso. Y entonces esa invitación pasa para la Iglesia, por decirlo así. Mira lo que dice Efesios 5, 27 y 32. Está hablando de Jesús y dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Grande es este misterio. A veces nos olvidamos que nosotros como Iglesia universal de Dios vamos a casarnos con Cristo. Y cuando yo veo mi propia vida, digo, ¿pero qué ha visto Cristo en mí para elegirme como esposa? Si yo soy un desastre, si soy un pecador, pues Dios me ama de tal forma que está haciendo una obra en mi vida y en la tuya. Y estas iglesias que somos hoy imperfectas en esta tierra y que casi podríamos criticarnos unas a otras diciendo la iglesia Revive tiene estos problemas y la iglesia de Madrid tiene estos problemas y la iglesia de Estados Unidos tiene aquellos problemas, porque no hay iglesias perfectas. Pero queridos hermanos, cuando llegue este momento, ni una mancha, ni una arruga estarán presentes en la novia de Cristo. Y queridos hermanos, a veces pensamos esto y lo pensamos en el traje de la novia, que su traje va a estar sin mancha ni arruga, pero se refiere al cuerpo
porque el cuerpo humano con el tiempo le van saliendo manchas. Yo tengo, no sé si es aquí o aquí, una pequeña mancha y que va creciendo con los años porque van saliendo manchas en la piel humana y arrugas y vamos a peor y vamos envejeciendo y nos morimos. Pero aquí nos dice que la propia novia, no el vestido de la novia, sino la propia novia, la iglesia, nunca tendrá una mancha, nunca tendrá una arruga, porque seremos la esposa de Cristo, porque Él nos dará un cuerpo nuevo y estaremos para siempre con Él. Por eso esto es imposible de entender. Dice Pablo que esto es un misterio. ¿Cómo es que un conjunto de hombres y mujeres cristianos van a entrar a formar parte de un matrimonio con Cristo? No se puede entender, pero es la imagen que nos da muchos versículos de la Biblia. Y el Señor Jesús está preparando a su novia, pero dice ahí también que la novia también tiene que prepararse. Mira lo que dice Juan 14, versículos 2 y 3. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y estos versículos tienen que ver con esos momentos cuando el novio, después de establecer los desposorios, se iba lejos a preparar un hogar para él y para su esposa. Y a veces tardaba más de un año en preparar el lugar. Y luego venía y tomaba a su esposa, se casaban y se iban a vivir a ese hogar que el novio había preparado. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Él está preparando un hogar para ti y para mí en el cielo. A veces soñamos con tener, no sé, un chalet precioso con todo lo que te puedas imaginar, un buen coche ahí en el garaje, un yate en el, no sé. Yo lo único que me importa sería tener una gran biblioteca en mi casa, nada más. Pero todos soñamos con cómo nos gustaría tener una casa, si pudiésemos adquirirla, ¿no? Pero la morada que el Señor está preparando para ti en el cielo va a ser tal cual lo que tú te imaginas, pero muchísimo más, ¿eh? Por eso que ni nos imaginamos las grandes sorpresas que nos esperan en la eternidad. Y es muy bonito pensar en esto porque la propia Trinidad está involucrada en el proceso de buscar novia para Cristo. ¿Te acuerdas de la historia de Abraham cuando envía a su siervo a buscar una esposa para Isaac? Es el padre Abraham, porque así era en la época judía, el padre era quien buscaba esposa para su hijo. Y entonces dos padres hablaban, hacían un contrato y decían, mira, mi hijo con tu hija se van a casar, entonces vamos a arreglar todo esto. Así eran los contratos matrimoniales antes. Y el padre, Abraham, buscando una esposa para su hijo Isaac, envía a su criado, que era como si fuera el tipo del Espíritu Santo, que está buscando una esposa y que luego se la trae a Isaac. De la misma forma, el Padre, Dios el Padre, busca una esposa para su Hijo. Y cuando hilamos todo esto, nos encontramos que Dios está llamando a las personas a la salvación. Y Él está reuniendo hombres y mujeres que están formando parte de la iglesia, porque Dios está preparando una esposa para Cristo, para su Hijo. Luego el hijo está preparando una casa para la esposa. Voy pues a preparar un hogar para vosotros. Y ese contrato matrimonial que se hacía empezaba con lo que eran los desposorios. Entonces ese novio y esa novia estaban comprometidos ya para la boda, como estaban José y María antes de que María quedase embarazada del Espíritu Santo, ¿eh? Y entonces en ese momento era muy importante la fidelidad de cada uno. Pero fíjate que también el Espíritu Santo es las arras de garantía de esos esponsales. De esto también nos habla la Biblia.
El Padre busca una esposa que somos tú y yo para Cristo. El Hijo ha muerto por nosotros, nos está preparando un lugar. Y esa garantía que antes se entregaba, que eran esas arras, la garantía de que ese matrimonio se va a llegar a cabo, es que hoy tú y yo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros como una garantía de que Cristo va a cumplir su promesa y de que se va a casar con nosotros. Por eso es muy bonito todo esto que hay aquí en cuanto a la boda judía, y tenemos que entenderlo así también. Y dice ese versículo que hemos leído en Apocalipsis, su esposa se ha preparado. ¿Recuerdas cuando te casaste? Es verdad que a veces hay problemas y que por lo que sea algún matrimonio no va adelante y hay problemas y hay separaciones y hay divorcios, pero esa ilusión de casarte, sobre todo los cristianos que estamos intentando guardarnos vírgenes para entregarle a nuestro esposo o a nuestra esposa el regalo más precioso que es nuestra virginidad. Y nos preparamos. ¿Cuánto no se prepara una boda? Una esposa para la boda. Y la manicura y el peinado y el vestido y las flores. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te estás preparando para casarte con Jesús? ¿Me estoy preparando para esa boda que se acerca? ¿Te imaginas una novia que le quedan unas semanas para la boda y ni siquiera fue a ver el traje? No ha bajado unos cuantos kilos de peso para estar un poco más bonita. Lo típico, todas estas cosas que se hacen para la boda. Pero yo me estoy preparando porque Cristo puede venir en cualquier momento. Me estoy guardando puro como cristiano. Estoy guardándome sin mancha del mundo, como dice Santiago. Estoy dejando que el Espíritu de Dios me llene para limpiar todo el pecado que hay en mi vida, para prepararme lo mejor posible para mi novio, o estoy viviendo como si me diera igual. Es algo para pensar, queridos hermanos, porque somos la novia de Cristo. Y mira lo que dice el versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es muy bonito ese verbo que aparece ahí, concedido, porque en la parábola del hijo pródigo, la misma palabra que aparece ahí cuando se le dice que se le puso al hijo pródigo un anillo en el dedo, es la palabra concedido. Entonces, cuando aquí dice que a la esposa se le ha concedido, es como si nosotros fuéramos esos pecadores pródigos que no merecemos, pero sin embargo Dios nos pone ese anillo de compromiso en nuestro dedo, porque nos ama, así como el Padre venía y abrazó a aquel hijo perdido que tantos dolor y quebraderos de cabeza le había dado aquel Padre. Y luego nos habla del lino fino, que nos habla de integridad. Cuando el lino fino es un poco es un poco transparente. Y eso es lo que se pide de nosotros como cristianos, que seamos transparentes, que seamos íntegros, que no tengamos cosas ocultas a los ojos de Dios y a los ojos de los demás. Y el lino blanco nos habla de la pureza, nos habla de la santidad. Eso de que es resplandeciente nos habla de la gloria también que vamos a irradiar en el cielo. Es muy bonito todo esto acerca del lino fino. Y también dice que el lino son las acciones de los santos, no las palabras. Muchas veces decimos grandes cosas, cosas maravillosas, pero no pasan de nuestra boca y no bajan al corazón. Muchas veces hacemos promesas o decimos cosas a Dios o en la iglesia cantamos cosas maravillosas, le prometemos a Dios cosas increíbles de que le vamos a servir y que vamos a ser lo mejor posible, pero a veces luego nuestras acciones no son como debieran ser. Y aquí lo que nos muestra es que el cristiano debe mostrar con sus acciones su santidad. La vida cristiana no es
para estar solamente en nuestra boca, no es para decir aleluya y luego vivir como yo quiero, sino que la vida cristiana tiene que ser una vida de acciones, de obras, de conducta, de comportamiento, donde muestro con mi vida lo que predico con mis labios. Y es muy bonito todo esto. Luego viene el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Cuando te dan una invitación para una boda, ¿verdad que a uno le hace ilusión? Porque han pensado en ti. Y los novios quieren tener allí a sus más allegados, a sus familiares y a los que consideran sus mejores amigos para disfrutar de aquella boda. Y de la misma forma, aquí tenemos una invitación. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Pero esto no es para la Iglesia, porque Cristo se casa con la Iglesia. Entonces, ¿a quién está invitando? Ah, a Israel. Ahora vamos a ver un poquito en cuanto a esto, ¿eh? ¿Vale? Estas son palabras verdaderas de Dios. Mira, las bodas del Cordero tienen que ver con la ceremonia, pero la cena de las bodas del Cordero tiene que ver con el banquete. Entonces, si pusiéramos el gráfico, que ahora no lo tengo aquí, de escatología, podríamos ver que, imagínate, si ahora Cristo viene a buscar a la Iglesia, creyendo en ese rapto pretribulacional, ¿no? De que nosotros somos llevados al cielo antes de que empiece toda la tribulación en este mundo que hemos estado viendo con el anticristo, la tribulación, todas estas cosas que van a suceder. Nosotros creemos que no vamos a estar aquí. Creemos que vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a estar en el tribunal de Cristo para ser recompensados por nuestras obras como cristianos. Y vamos a estar en la ceremonia celestial donde nos casamos con Cristo. Pero cuando Cristo viene en su segunda venida a la tierra y viene con nosotros y con los ángeles y con su novia y viene a establecer el reino milenial, ahí va a comenzar también la cena de las bodas del Cordero. El banquete va a durar el milenio, queridos hermanos. Entonces es importante hacer esta diferencia. Las bodas es la ceremonia y la cena es el banquete. ¿Vale? Aquí tenemos que concentrarnos un poco porque hay unas parábolas que se le están diciendo a Israel y que encajan justamente en este momento de Apocalipsis 19. Por ejemplo, en Mateo 22 se nos muestra las bodas del Hijo del Rey, cuando el padre está invitando a las personas a una boda, porque se casa su hijo, y las personas comienzan a excusarse y a decir, no, es que yo tengo que hacer esto, yo no puedo, y no sé qué, y no sé cuánto. Esa parábola se refiere a que Dios está invitando a Israel al milenio, está invitándolos a venir como si fuera el amigo del esposo. Mira, te lo voy a explicar para que quede un poquito claro. Cuando el padre buscaba esposa para su hijo, el hijo tenía también amigos. Entonces, el novio se iba a casar y entonces invitaba a sus amigos para participar de la boda. Y de la misma forma, cuando Cristo se casa con nosotros, la Iglesia, Él está invitando a Israel, al Israel creyente, a participar de esa cena de las bodas. Y todos aquellos que sean creyentes van a entrar al reino para disfrutar de esas bodas. Pero muchos no van a querer y van a rechazar esa invitación de boda. Y es de lo que están hablando estas parábolas aquí. Por ejemplo, Mateo 25, cuando habla de las 10 vírgenes. La novia que se casaba tenía amigas, por supuesto, que eran vírgenes, que eran doncellas, y entonces las invitaba también a su boda. Pero a veces la boda se hacía más hacia el anochecer, y entonces todas las amigas de la novia llevaban sus lámparas encendidas, primero para alumbrar el camino y segundo
porque era algo muy bonito ver a esa comitiva, las doncellas detrás de la novia, para ir al banquete. Y eso es lo que sucede en esa parábola. Cuando Dios llega o cuando viene el esposo y resulta que 5 de aquellas vírgenes están preparadas porque tenían aceite en sus lámparas y las otras 5 no tenían. Y entonces 5 pudieron ir al banquete y 5 se quedaron afuera, en la oscuridad. ¿Qué está diciendo con esto? El Espíritu Santo, que está representado por el aceite aquí. Las personas que tienen al Espíritu Santo en su vida son las personas creyentes. Aquellas vírgenes que tenían el aceite entran al reino para disfrutar con Cristo y con la Iglesia. Pero aquellas que no están preparadas y que han rechazado a Cristo, y como podemos encajarlo ahora, personas que estuvieron sometidos al gobierno del anticristo, esos no van a estar en la cena de las bodas. Y lo mismo sucede con lo que es el gran banquete en Lucas 14, que también es otra parábola. Entonces, todo esto tenemos que encajarlo para que tenga sentido. Por eso, la novia de Cristo es la Iglesia. El amigo de Cristo es Israel y es a quien invita para participar de las bodas. Bueno, todo esto sería otro tema, pero es un poco para ver cómo lo encajamos aquí en Apocalipsis 19, porque es ya el momento en el cual el Señor va a venir a la tierra. Claro, cuando Juan ve todas estas cosas y empieza a entender todo esto, dice el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Está hablando del ángel, ¿eh? Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Ves? Siempre que hay un ángel en la Biblia y alguien lo quiere adorar, ese ángel le dice, no, no, a mí no me adores, adora a Dios, que es el único digno de adoración. Dios es el creador y es el único que se merece la adoración. Si es un ángel de Dios y no es un ángel caído, siempre la adoración se la va a dar a Dios y no va a permitir que ningún ser humano le adore. Pero fíjate, por ejemplo, en cómo es Satanás, un ángel caído que ya desde la eternidad quiso que la adoración fuese para él. Y cómo se llevó a la tercera parte de los ángeles y los convenció para que fuesen sus secuaces. Y cómo en el huerto del Edén quiso apartar al ser humano para que no adorase a Dios. Y cómo cuando tienta al Señor Jesús le dice, todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Un ángel bueno jamás permite que se le adore. Claro, el ser humano cuando ve a un ángel lleno de gloria, por el asombro y por la majestad que tiene un ángel, uno parece que debe rendirle homenaje, pero no. Son simplemente siervos de Dios, que Dios tiene a su cuidado para que nos cuiden a nosotros. Tenemos que ir un poquito rápido porque si no, no nos va a dar tiempo para ver el capítulo. Y viene el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Y de quién estamos hablando aquí? Del Señor Jesús. Mira, es fiel y verdadero. Realmente es el esposo que jamás te va a fallar. Fiel y verdadero. Y sus promesas se cumplen. Y dice ahí que monta un caballo blanco. Pero no tenemos que confundir este caballo blanco con el caballo blanco del capítulo 6 y el versículo 2. Cuando hablamos de los 4 caballos de Apocalipsis 6, vimos que eran de diferentes colores. Y uno de ellos era blanco y tenía que ver con la conquista militar, que era como un símbolo de los partos, del imperio parto, que venían para luchar con Roma. Entonces, aquel caballo de Apocalipsis capítulo 6 era un caballo que venía para traer juicio, y tiene que ver con todo lo que va a pasar en la tribulación.
Pero este caballo blanco del capítulo 19 es el que está montado por el Señor Jesucristo, cuando Él viene a exterminar a sus enemigos, ¿vale? Son dos caballos diferentes. Fíjate que también dice Joel 3, versículo 12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. El valle de Josafat, el valle de Jezreel, el valle del Armagedón, es el mismo valle que hemos visto el otro día en una foto allí, uno de los valles más grandes que hay en Israel, donde se han librado grandes batallas. Por ejemplo, David y Goliat, etcétera, etcétera. Es en ese valle donde Cristo parece ser que se va a enfrentar a todas las potencias mundiales cuando quieran negarse a dejar que Cristo reine. Por eso Él está diciendo ahí que monta en ese caballo blanco porque viene a reinar y a juzgar al mundo. Y dice el versículo 12 que sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Esos ojos de fuego de Cristo que ya encontrábamos en el capítulo 1 y 2 de Apocalipsis, nos muestran que la mirada de Jesús es una mirada que escudriña, que penetra nuestro corazón, porque todo lo ve, porque Jesús es el logos de Dios, es la palabra de Dios. Y de la misma forma que la palabra de Dios, la Biblia, dice en un texto del Nuevo Testamento que esa palabra de Dios escudriña y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de la misma forma los ojos de Cristo traspasan la vida del ser humano. Y mira qué contraste. Cuando piensas en el anticristo, se nos representaba como una bestia que tenía muchas cabezas y una sola diadema en cada cabeza. Pero cuando se nos habla de Cristo, se nos muestra que tiene una sola cabeza, pero muchas diademas. ¿Vale? Es completamente diferente. Satanás quiere parecerse a Cristo, quiere hacer como Cristo, quiere hacer los milagros de Cristo, quiere la adoración que solamente se merece Cristo, pero no puede, no puede. Entonces, también se nos dice este versículo que ese nombre que tiene el Señor Jesús permanece en secreto. Nadie sabe realmente cuál es ese nombre. Se nos dice que solamente Él lo sabe. Y esto permanece oculto. Así que no podemos saber a qué se refiere. Y en el versículo 13 dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Esto es lo que significa el Logos. Es la misma palabra que aparece en Juan 1.1, cuando dice en el principio, es decir, en la eternidad, era el Verbo, era el Logos, el Cristo, la palabra eterna. Y dice, y el Verbo era Dios, es decir, Cristo es Dios, y el Verbo era con Dios. Y hay un juego de palabras en griego que lo que vienen a decir es de que el Hijo y el Padre estaban en una intimidad perfecta cara a cara, el uno con el otro, en ese seno trinitario. Y ahí se nos habla de Dios, de que Jesús es Dios. Entonces el Verbo de Dios se nos dice que viene en ese caballo blanco y que su ropa estaba teñida en sangre. Literalmente significa salpicada de sangre, pero no es la sangre de Jesús, es la sangre de sus enemigos. Jesús ya derramó su sangre en la cruz del Calvario, pero ahora esa ropa que viene como teñida en sangre nos está mostrando que es como cuando un soldado, de estar matando con la espada a sus enemigos, pues se salpica con la sangre de sus enemigos. Eso es lo que sucede aquí en esta imagen, donde encontramos a Cristo luchando con sus enemigos. Viene el versículo 14 y dice que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Así que viene el Señor con sus ejércitos,
Y fíjate cómo el lino fino es la vestidura del cielo. Parece ser que todos los que vamos a estar en el cielo vamos a estar vestidos de lino, ¿eh? Que era la figura también, la tela que usaban las personas que tenían riquezas, el lino, ¿vale? Y así va a ser el cielo. Cuando vayas de compras por el cielo, vas a entrar, cualquier tienda que entres para comprar algo, la única tela que hay disponible es lino, ¿vale? Lino blanco y fino, nada más. Porque eso es lo que simboliza la pureza, la transparencia, la gloria. Y vemos cómo no solamente los creyentes vamos a estar vestidos de lino, sino también los ángeles. Los ángeles. El versículo 15 dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí nos muestra simbólicamente cómo de la palabra, de la boca de Dios sale una espada, porque dice la escritura que justamente la Biblia es como una espada de doble filo, como decíamos antes, que penetra. Y esto nos recuerda también al Salmo 2, que dice que va a regir a las naciones, dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y se está refiriendo a ese momento en el cual Cristo viene para destruir a sus enemigos en la segunda venida. Ahora, hay 3 acciones en este versículo, si te fijas. Primero dice que viene para herir con la espada. Luego dice que viene a regir, es decir, a gobernar con su vara. Y tercero dice que viene a pisar con sus pies. Y esto nos muestra el triunfo de Cristo. Piensa, las manos de Cristo fueron heridas, pero ahora sus manos son las que blanden la espada aguda. Aguda significa que es eficaz y que es rápida. La espada de Cristo, el juicio de Cristo se va a llevar a cabo de una forma perfecta y enseguida, en un momento. Veíamos el martes pasado cómo en una hora, en un momento, en un solo día, Babilonia había caído, porque el juicio de Dios es rápido. Así que las manos de Cristo que fueron heridas con los clavos en la cruz, ahora van a sostener la espada que viene a juzgar. Así como a Jesús le golpeaban con una vara en su cabeza en la corona contra la corona de espinas y le hacían daño, ahora él viene con una vara, pero una vara de hierro para gobernar, para mostrar su gobierno firme y también para defender a su pueblo, porque el Salmo 23 dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara que el pastor usaba para defender a las ovejas de los animales feroces, de la misma forma Cristo viene con esa vara de hierro para defender a Israel y a su pueblo del gobierno del anticristo. Y así como los pies de Cristo fueron clavados en aquella cruz, ahora esos pies vienen a pisotear a los enemigos que le habían hecho todas estas cosas. No es un momento de venganza de Cristo, es un momento de justicia, porque solo Cristo puede traer justicia. Así que bueno, todo esto ya daría para otro mensaje. Y dice el versículo 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabéis que en Roma los emperadores se autodenominaban a sí mismos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso cuando les obligaban a los cristianos a adorar a los emperadores y decir que eran así, los cristianos se negaban. Ellos decían: el único Rey de Reyes y Señor de Señores es Cristo, es Jesús de Nazaret. Y por eso los masacraban. Así que Cristo es el único que gobierna sobre todo, porque Él es el único soberano. Versículo 17: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena
de Dios. Aquí hay otra cena, pero es una cena completamente diferente, ¿eh? Porque lo que está haciendo es invitar a todos las aves carroñeras y a los animales a que vengan a comerse las carnes de todos los hombres que están a punto de ser destruidos por la segunda venida de Cristo. Mira lo que dice Ezequiel 39:17. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Pensad que cuando Cristo venga en la segunda venida, cuando todas las potencias mundiales van a estar a punto de echar a Israel del mapa, Cristo va a defender a Israel. Y las potencias, como por ejemplo uno de los reyes que venía a luchar contra el anticristo, se van a aliar y van a hacer una alianza para que todo el ejército de todas las naciones del mundo peleen contra Cristo cuando le vean venir. Y Cristo va a destruirlos a todos. Y eso es literal. Y lo que va a pasar es que allí va a haber un montón de cadáveres, millones de cadáveres. ¿Y qué va a suceder? Antes de entrar al reino milenial, hay que preparar, limpiar todo eso. Y los animales van a ser parte de los que Dios va a usar para limpiar toda aquella carroña y aquella carne podrida que va a haber allí. Esto es terrible, terrible. Dice el versículo 18, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Mira cómo aquí es un proceso que empieza como desde el general, ¿eh? El rey, luego sigue el capitán, luego siguen los fuertes, que son los soldados valientes, luego vienen los caballos con los jinetes, los libres y los esclavos, los pequeños y los grandes. Toda persona, hombre o mujer, que se ha aliado con el anticristo y que no quiere que Dios reine sobre su vida, van a ser masacrados. Por eso no importan los galones, no importa si eres el rey o el general o el soldado o el siervo, no importa. Si no tienes a Dios en tu vida y si no dejas que sea el único general divino el que gobierne tu vida, esas personas todas que están puestas bajo el dominio del anticristo, que sirven y adoran a Satanás, van a acabar destruidas. Y el versículo 19 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Veis aquí cómo todas esas potencias mundiales, esos ejércitos mundiales, van a querer derrotar a Cristo. Y de nuevo el Salmo 2, que es un salmo precioso para estudiar a la luz de estos eventos futuros. El Señor se reirá, dice, el Señor se burlará de ellos, como diciendo, ¿pero qué vais a hacer vosotros contra mí, torpes criaturas? Y es por eso que el Señor las destruye. Y mira lo que dice el versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí vemos que cuando los ejércitos del anticristo ya no pueden ayudarle, el anticristo queda completamente vulnerable. Él y el falso profeta. Y entonces a ellos dos el Señor los toma y son aquellos que van a inaugurar el infierno. Tremendo. Queridos hermanos, el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles caídos, pero lo inaugurarán
2 seres humanos. Esto es tremendo. Dios no quería el infierno para los seres humanos, pero por más que les dio oportunidades, como hemos visto ya en los capítulos previos, cada vez que les daba oportunidades, cada vez se endurecían más contra Dios y blasfemaban el nombre de Dios. Y fíjate que aún antes de que Satanás sea arrojado al lago de fuego o al infierno, van a ser primero echados el anticristo y el falso profeta. Y van a estar allí durante por lo menos 1000 años hasta que sean echados Satanás y todas las personas incrédulas del mundo. Pero eso lo veremos en los últimos capítulos. Fíjate qué terrible va a ser esto. Y el último versículo de este capítulo dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y así es como termina un reino que pretendía ser el no va más de los reinos del mundo. El plan, pensaba Satanás, que era perfecto, que por fin gobernaba este mundo, que por fin tenía a su hijo el anticristo y a su espíritu el falso profeta, y que entre los tres podían por fin gobernar. Dios en un solo momento termina en su tiempo con todo ese reino, con ese espíritu de Babilonia, desde que comenzó la Biblia hasta que se termina, para instaurar por fin el reino milenial prometido a través de los siglos a los judíos. Ese reino donde se nos muestran en los libros proféticos del Antiguo Testamento cómo por fin el león va a estar con el cordero, cómo la serpiente no va a morder, cómo un niño o una persona, si muere antes de los 100 años, se dice que va a ser algo inaudito, es decir, las personas van a vivir muchos cientos de años como era en el huerto del Edén, porque por fin ese reino de justicia que fue prometido se va a establecer en este mundo. Y Cristo, con nosotros, su esposa, y con los ángeles del cielo, vamos a formar parte, después de toda esta destrucción que el Señor va a traer, vamos a formar parte de esa cena de las bodas del Cordero, donde estaremos disfrutando durante 1000 años. Y luego ya veremos que Satanás es suelto. Después de esos 1000 años se produce un pequeño altercado, una pequeña revolución de nuevo contra Dios, pero ya todo se termina de nuevo. Dios hace cielos nuevos, tierra nueva, y tanto los judíos como la Iglesia, ya juntos como uno solo, vamos a disfrutar por la eternidad con Cristo, nuestro Salvador. Qué cosas, ¿verdad? Menudo capítulo este, que está lleno de tantas maravillas, ¿no? Pero así termina. Y ahora nos falta ya lo que es ese reino milenial, que vamos a ver en el capítulo 20, y luego viene el capítulo 21, donde se nos muestra cómo va a ser la ciudad en la que vamos a habitar, la Jerusalén celestial, los materiales que va a tener. Por eso os dije que vienen capítulos muy bonitos. Y como os decía alguna vez ahí atrás, ¿no? Cuando parecía que el dragón se iba a comer a la princesa, viene el príncipe, rescata a la princesa y mata al dragón. Esto sí que lo podemos recordar. Y de esta forma podemos adorar y darle gloria a Dios, como comenzaba este capítulo. Alabad al Señor por todo lo que Él está haciendo. Aunque nos parece que tarda, aunque nos parece que ya debería venir el Señor, que lo ha prometido y parece que venía tan pronto y ya los primeros cristianos lo esperaban, nosotros seguimos esperándolo, pero Él va a volver y va a cumplir sus promesas. Así que, queridos hermanos y hermanas, adelante, sigamos poniéndonos guapos y guapas para Cristo, sigamos planchando el vestido de boda, preparémonos, hagámonos la manicura, vayamos a la peluquería, que
donde está ese experto, el Espíritu Santo, que es el único que nos puede preparar como Cristo se merece. Voy a quitar aquí el silencio por si alguno quiere decir algo, pero ya así me parece que ya hoy ya nos pasamos unos minutos más, pero bueno, poco más de una hora. Pero es que hay capítulos que realmente, si uno se para, hay muchas cosas ahí. Así que quedémonos, hermanos, primero con la promesa de que Jesús está preparando un hogar para nosotros. Pero no nos olvidemos de las personas que nos rodean, que no saben estas cosas y que necesitan saber las buenas noticias, porque si no se van a perder y va a ser algo terrible lo que ellos van a experimentar. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver si, Emily, adelante. El versículo 20 es algo que me viene ahorita a la mente y que es bastante, como le diría, comentado por muchas personas. Y dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, o sea, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, la pregunta es, muchas dicen, y hasta libros hay, que dicen que fueron al infierno y han visto muchas personas. Y entonces aquí dice, ¿verdad?, que fueron lanzados ellos dos, y usted decía que era la inauguración del infierno, eran las dos primeras personas que serían lanzadas al infierno. Entonces, esa gente nada más son especulaciones o inventos o no sé. Bueno, te voy a decir algo. Yo no me creo absolutamente nada de una persona que dijo que tuvo una visión del infierno. No me lo creo, porque Dios no da esa clase de revelación. Todo lo que tenemos que saber está en la palabra de Dios. Amén, Y amén. también sabes por qué, porque mira, cada vez hay más libros de uno que fue al infierno. Tú fíjate en los títulos: 21 minutos en el cielo, un día en el cielo, después de mi accidente fui al cielo, otro que fue al infierno. A ver, ¿cuál de ellos tiene razón? No, olvídate. Yo cada vez que veo un libro de esos ya ni siquiera lo abro. La ¿Vale? Biblia tiene razón. Exactamente. Entonces, claro que también es difícil de entender para nosotros, porque la eternidad va a ser algo donde no va a estar el tiempo como nosotros lo conocemos. Pero según la Biblia, los primeros que van a habitar el infierno van a ser el anticristo y el falso profeta. Y luego Satanás y todos los incrédulos que van a resucitar en la segunda resurrección. Pero eso es después, al final del mundo. Pero claro, todo esto es complicado. De todas formas, esto es lo que nosotros entendemos o interpretamos de la palabra de Dios, pero yo tampoco puedo decir que esto es así tal cual y que nadie puede decir otra cosa. Pero en cuanto a esas visiones del cielo y del infierno, es muy complicado todo esto, porque tiene mucho que ver con la imaginación también. Así es. Gracias, pastor. De nada. Muy bien. Vamos entonces a dejarlo aquí, ¿de acuerdo? Vamos a orar y vamos a terminar, ¿sí? Amén. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Gracias también porque nos hablas y a veces queremos también entender todas las cosas, Señor, pero no podemos, porque nuestra mente es finita. Entendemos que estas cosas van a ser así, pero ayúdanos, Señor, solamente a tener claro el objetivo principal, a que no nos perdamos en tantos detalles que hay en el Apocalipsis, de saber que Cristo va a volver, que va a venir a juzgar, que va a venir a buscar a su iglesia y que nos va a presentar a sí mismo como esa iglesia preciosa, sin mancha ni arruga. Y así estaremos para siempre con el Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros no esperamos al anticristo, sino que nosotros esperamos a Cristo. Y es por eso que te adoramos y pedimos que podamos vivir estas cosas hasta que el Señor venga. Por eso te adoramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, por
por estar conmigo aprendiendo juntos de la palabra. Si Dios quiere, nos veremos el próximo martes. Hasta la próxima. Bendiciones. Buenas noches.